Es un placer recibir a Yaraví Roy, fundadora de la ONG Resistiré, que trabaja en la prevención del suicidio. Sí. ¿Cómo en un momento se había de alguna manera insinuado, ¿verdad?, el no hablar del suicidio en los medios, porque podía ser un factor de, bueno, de incitación al mismo. Y hubo unas cuantas personas que nos pusimos un poco en contra de eso. Estamos en contra de eso. ¿Tú también estás en contra de eso? Se debe hablar del suicidio. Ese es un mito. Es un mito que viene desde cientos de años atrás. No hablar del suicidio por el temor al contagio. No hablar en los medios, no hablar en las familias, no hablar en la sociedad. Y eso es lo que ha, de cierta manera, determinado cierto estigma sobre la persona que está pasando mal, que está pasando por una depresión, por ideas suicidas. No contar lo que le pasa, porque tiene miedo a ese estigma. No voy a decir lo que me pasa porque no se debe hablar de suicidio. Si yo cuento lo que me está pasando, no me van a tomar en cuenta. Tú estás hablando de una persona que está evaluando la posibilidad de quitarse la vida. Exacto. Entonces, eso de no hablar, ese mito, ese tremendo mito de no hablar de suicidio para evitar que se contagie, es lo que ha ayudado a que mucha gente, al no poder comunicarse, bueno, no tenga quien lo escuche. Y eso es tremendo. Yaraví, el matar es una, por lo menos en mi opinión personal, es una acción que denota poder. El matar a un animal, el matar a otra persona. Es también cuando uno se autoinfringe la muerte, la última situación o la última actitud de poder que puede tener, y en este caso contra uno mismo. La persona que se autoinfringe la muerte, vamos a partir del hecho de que nadie quiere morir. La muerte no es algo natural, el querer morir no es algo natural. La persona que decide, no decide tampoco, porque la decisión es un hecho racional y la persona que va a suicidarse está en medio de una crisis emocional. Y que ha dado muchísimas señas. Viene dando señas desde hace mucho tiempo, a veces meses, a veces años. Llega ese momento de crisis con un sufrimiento muy intenso. Schneiderman, que es un psiquiatra ruso nacionalizado en Estados Unidos, creó la rama de la psicología llamada suicidología. Estudia particularmente el suicidio y dice que el dolor que sienten los que se van a suicidar es un dolor psicológico, pero es tan intenso y mucho más intenso y mucho más profundo que un dolor físico. Él le llama psicae a ese dolor. Psicae. Lo que pasa es que, perdóname que te interrumpa, Yaraví, el dolor físico, o la mayoría de los dolores físicos, en algún momento tienden a desaparecer. Y ese, los dolores del alma, los dolores que uno siente en la mente, uno no sabe qué es lo que puede pasar con ellos. Exacto. Nos visita Yaraví Roy y tiene una presentación. La tasa de mortalidad por suicidio en Uruguay es una de las más altas de América Latina, llegando prácticamente a duplicar la cantidad de homicidios. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2018, 710 personas se quitaron la vida, casi 2 por día. Promedialmente, Rocha es el departamento más afectado y es en Colonia donde se suceden menos casos. El 75% son hombres, más que nada porque tradicionalmente son quienes tienen mejor acceso a las armas de fuego. El suicidio es prevenible si se aborda correctamente y no se mantienen ciertos mitos al respecto que, lejos de ayudar, dejan más solas a las personas que pretenden cometerlo. No es cierto que los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. En muchos casos las intenciones se manifiestan meses e incluso con años de anterioridad. Tampoco es verdad que quienes se quitan la vida tomaron la decisión de morir. Lo que pretenden es terminar con el sufrimiento que los aqueja. Por eso resulta imprescindible escuchar, entender y contener a quienes hayan manifestado intenciones de hacerlo, porque es hablando del tema la única manera de evitarlo. Si bien en nuestro país la mayoría de los suicidas son adultos mayores, la tasa entre los adolescentes, incluso entre los niños, está aumentando y las redes sociales tienen mucho que ver con ello. Cuando no se tiene real conciencia de lo que la muerte significa, del no ser,
es más probable que suceda. Yaraví Roig lo sabe. Es docente jubilada, escritora con 7 libros publicados, y eso la hacía feliz, hasta que el 12 de marzo de 2016 su única nieta se suicidó cuando le quedaba demasiada vida por delante. Yaraví fundó entonces la ONG Resistiré, que desde Maldonado brinda prevención y apoyo a los sobrevivientes y pelea día a día para que quienes quieren terminar con su vida desistan y puedan disfrutar un nuevo amanecer. El suicidio es expresado. Quienes se matan no son locos ni quieren morir, solamente quieren amor y capaz que un abrazo. Y es mejor llorar junto a ellos antes que hacerlo después, cuando ya no están. Había varias cosas en esta presentación. Muy buena. Agradecerle a Bimbo de Pauli. Muy buena la presentación, sí, hay que agradecer. Presentaciones. Hay que agradecer. Estaba pensando en Rocha, que históricamente Sí. es un departamento con altas tasas de suicidio, especialmente la ciudad, el pueblo de Castillos. Y te iba a preguntar, porque no quiero ofender a nadie, porque yo veraneé muchísimos años en Aguas Dulces y Castillos es parte de mi vida, pero no es un pueblo con mucha vida. Yo después te voy a contar de otro pueblo que tiene mucha vida. Pero ¿cuánto también, más allá de la situación que está viviendo una persona, cuánto puede influir el entorno, el paisaje? La persona tiene que estar, no puede estar solo, tiene que estar incluido en un grupo. O sea, sobre todo el tema de los adolescentes, ¿verdad? Que se aíslan, que tienen que tener un grupo de referencia, ya sea de fútbol, de lo que sea, ¿no? Una iglesia, en fin. Pero en esos pueblos que están tan aislados, la gente está sola, está separada, no hay lugares de referencia a donde incluirse, ¿no? Grupos que los contengan. Y lo que he observado en Castillo es que muchos adultos se suicidan, mucha gente mayor se suicida. Entre los dos extremos de la vida son los dos riesgos de suicidio. Los niños y los jóvenes y los ancianos. Motivos diferentes, ¿no? Sí, los ancianos muchas veces multicausal puede ser por soledad, claro. Como también puede ser por una situación económica, ¿verdad? Ya sabemos que la mayoría de nuestros ancianos no viven una jubilación en lo que tiene que ver con el término, lo que quiere decir verdaderamente el término. Y a veces, yo estoy adivinando, se llenan de deudas porque hay préstamos para jubilados. Se quedan sin nada. Se quedan sin absolutamente nada. Van a casas de salud terribles, pasan mal, tienen enfermedades, porque con la vejez vienen las enfermedades, entonces vienen las depresiones muy profundas y resuelven quitarse la vida. Y muchos que se quitan la vida, muchos de los ancianos que se quitan la vida pasan como una muerte natural. Porque lo dejan de tomar las medicaciones o toman medicaciones de más, accidentes extraños como el gas que se abrió y cosas así. Pasan... En una época yo escuchaba, cuando era más chico, y se suicidaba gente un poco más joven. No estoy hablando ni de adolescentes ni de niños, ni estoy hablando de personas tan adultas como tú estás puntualizando. La edad intermedia. Y hay historias de personas que producían su suicidio. Gente que lo mujeres que se ponían su mejor camisón, se acostaban en la cama, abrían el gas y, claro, esperaban que además, y a veces hasta dejaban una carta. Dejan cartas. Esas cartas, ese tipo de cartas, no solamente buscan explicar los motivos del suicidio, son una descarga también contra personas que pueden ser de alguna manera en la mente culpables de haber tomado ese camino. Muchas veces sí, otras veces agradecen lo que han hecho por ella, otras veces le quieren quitar la culpa al que queda. No es tu culpa, mamá, no es tu culpa, mamá. Esto lo hago por mí, no te sientas mal, por ejemplo. Yaraví, el celular, las redes sociales, bueno, muchas veces calculo que los más jóvenes lo que buscan es lo que busca cualquier adolescente o cualquier niño, que es la aceptación de sus pares, ¿verdad? Y muchas veces, como nuestro hijo o la persona que estamos criando está entretenida con el celular, lo dejamos. No nos está molestando a nosotros, nos deja hacer nuestra vida dentro del ámbito doméstico, y muchas veces perdemos de vista qué es lo que está pasando. Hay más peligro dentro de ese celular que si estuviera parado
peor calle, en el peor barrio de Montevideo o de cualquier ciudad del interior. Hay más peligro dentro de ese celular. ¿Cómo tenemos que actuar los padres? Mira, con respecto a eso hay que limitar el tiempo de estadía en el celular de los chiquilines y hay que ver qué es lo que están haciendo. Hay que controlar. Es difícil, porque están hasta la madrugada con el celular. Pero hay un internet profundo, digo yo, le llamo siempre, a donde ellos acuden, y donde hay ideas. Ahí sí que hay ideas. Y ahí es muy difícil de controlar el internet. Educar a un hijo nos lleva a tomar estrategias, ¿verdad? Cuando nosotros estamos realmente involucrados en la educación de nuestro hijo. Cuán conveniente es, aunque no veamos nada raro, tratar de saber en qué anda nuestro hijo, preguntándole y que él no se siente invadido también. Es un tema, es como una cirugía, ¿no? Sí, hay que ser muy, muy sutil, pero el chico se tiene que sentir querido, protegido, contenido. He visto casos en estos, no hace muchos años que tengo la ONG, ¿verdad? Para poder formar esta ONG tuve que estudiar, porque yo soy maestra, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy asistente social, y tengo muchos años. Pero bueno, sí, me moví mucho, traté de formarme en el tema y de compartir con experiencias de otros, y así se formó el grupo de la ONG. Hoy tenemos técnicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas en adicciones, un grupo muy fuerte y que se ha ganado la confianza de la sociedad de Maldonado. Y también del Ministerio de Salud Pública. En este año, Resistiré fue mencionada por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Cultura como la única ONG que está trabajando en prevención del suicidio en todo el país. Con respecto al tratamiento de nuestros hijos, a nosotros nos interesa muchísimo la parte juvenil e infantil, porque también hay niños que se suicidan. Nosotros estamos tratando niños pequeños con intentos de suicidio. Es el afecto. Calculo que debe ser más difícil trabajar y prevenir con una persona mayor que con un adolescente y con un niño. Porque ¿qué pasa? La persona mayor tiende a evaluar su vida y generalmente esa vida fue larga. Y esa vida debe haber tenido todo tipo de momentos. Y hay un momento en el que cuando uno está deprimido, valen más los momentos malos que los momentos buenos. En el caso de un niño o de un adolescente, nosotros tenemos un argumento que muchas veces puede ser muy fuerte y decir, tenés toda la vida por delante. Cuando nosotros tenemos 15 años y nos deja una novia, se nos terminó el mundo. Se terminó el mundo y ahí es cuando suceden estas cosas. Muchas veces son... Bueno, pero ahí es cuando tiene que haber alguien al lado tuyo. Pero tiene que haber ese chico que lo dejó la novia, o esa chica que lo dejó el novio, y que está sufriendo horrores y se quiere suicidar porque lo dejó, en realidad no tiene defensas para esa situación, para soportar esa frustración. Y esas defensas vienen desde el primer momento, de la educación, del sentirse contenido, del sentirse querido, no abandonado afectivamente. Y quizás ya la vi el compartir nuestra experiencia como padres, que también yo estoy hablando como varón, ¿no? Claro. Que también nos han dejado en algún momento y la vida continuó. No sé. Para ellos es el fin del mundo cuando lo deja la novia o lo deja el novio. Es el fin del mundo. El bullying es otro problema grande que los aísla. Si ellos no tienen un lugar, un punto de referencia, un grupo, si son rechazados por el grupo, es tremendo, tremendamente doloroso. ¿Se está realmente a nivel de lo que es la educación, cuando estoy hablando de la educación estoy hablando escuelas, colegios, liceos, ¿se está trabajando realmente y se está atendiendo el bullying? ¿O se está tratando. ¿Se está tratando? Se está tratando, se está empezando, en todo aspecto, tanto el bullying como en prevención del suicidio. Pero a ver, ya la vi. Si yo soy docente y yo trabajo en un centro educativo, es como acá, digo, uno ve lo que pasa alrededor. Sí. Y me parece que es parte también una obligación el intervenir en esas situaciones, porque al intervenir en esas situaciones, yo estoy previendo un mal mayor. Por supuesto. Hay toda una burocracia que seguir para poder dar una charla en un liceo, por ejemplo, o en un centro de enseñanza. Hay que pedir el permiso, el consejo tiene que mandarlo. A veces pasa todo el año, lo pedimos en abril, recién llega en noviembre el permiso para entrar y poder dar
hacer un taller sobre suicidio, sobre bullying. Pero, ¿sabes por qué? Esos límites burocráticos, esas trabas burocráticas, es porque la gente no entiende la urgencia de poder comunicar con los alumnos y comunicar con los docentes. Nosotros tenemos talleres para docentes y para alumnos, ¿no? Conseguimos, al fin, después de mucho solicitar, poder ir a un liceo y dar un taller. UTU es más accesible que secundaria, mucho más accesible. Y lo hacemos. El docente no sabe lo que tiene que hacer cuando un muchacho está en situación de riesgo. Tengo una pregunta. Entonces, lo que hacemos nosotros es informar, formar, educar, que aprendan a ver los síntomas que está dando un chico que tiene ideas suicidas, las señales que da, señales físicas, señales psicológicas, señales comportamentales, y que cuando encuentran ese chico, sepan a dónde referirse y a dónde llamar y a dónde pedir ayuda, porque hay. Tengo una pregunta medio fea, pero la tengo que hacer. ¿Existen en las redes guías para el suicidio? Cuando estoy hablando de guías para el suicidio, es así como te enseñan a plantar pepinos, te pueden enseñar también a suicidarte. Existe. ¿Y eso no está regulado? No está regulado como debe ser, ¿no? En algunas partes tú escribes palabra suicidio y está como limitado. Por ejemplo, las ceibalitas, en las computadoras de los colegios, la palabra suicidio no está limitada. Pero donde los chiquilines andan en sus computadoras, en su casa, la limitación que hay es muy poca. Tenemos este libro aquí sobre la mesa, Yarabí. Nirvana no quiere morir. Nirvana no quiere morir. No quiere morir. ¿Podés tirarme a grandes rasgos el argumento, por sí. favor? Mira, Nirvana no quiere morir es un libro... son dos abuelas que hay ahí en ese libro. Una es Vivi, la abuela que perdió su nieta por suicidio, y que el mismo día del fallecimiento de la niña, de la jovencita, empieza a escribir cartas. Y todos los días escribe cartas a su nieta. Muchísimas cartas, cientos de cartas. Y va haciendo todo, son recuerdos, no hay un orden cronológico, ¿no? Se acuerda cuando era chica, después el momento, la última vez que la vio. Es muy doloroso, son muy dolorosas esas cartas. Y Vivi entrega a Yarabí Roy las cartas para que las publique, porque ella quiere ayudar, ella quiere que la muerte de su nieta no haya sido en vano. Entonces le entrega a Yarabí Roy esas cartas y Yarabí hace ese libro con las cartas. No es una novela de ficción, es un documento. Yarabí y Vivi tienen Yarabí Roy, la escritora, y Vivi, la abuela, tienen como una especie de simbiosis. Por momentos Vivi es Yarabí y por momentos Yarabí es Vivi. Entonces, a lo largo de esas cartas, muy dolorosas algunas, muy tiernas las otras, manifiesta la abuela los síntomas que daba esa niña y que ella no supo darse cuenta, ¿no? Y que pudo haberla salvado del suicidio, pero no llegó a tiempo, no se dio cuenta de la gravedad. Pensaba, bueno, son cosas de adolescentes, ya se le va a pasar, dejó con este novio, pero ya va a conseguir otro, porque va a empezar la facultad, empezó la facultad, bueno, pero Nirvana cortó su vida. Entonces, de eso se trata el libro. Entonces, el propósito de este libro es enseñar. Tiene un propósito. No simplemente hacer sufrir con las cartas dolorosas, porque si hablamos de suicidio tenemos que hablar de sufrimiento, ¿verdad? Pero el propósito es enseñar a ver los síntomas, las señales, ese adelgazamiento, ese no querer vestirse, todas esas señales físicas, dolores de cabeza, dolores de estómago, el médico que dice que no tiene nada, que está bien, pero hay síntomas físicos, los síntomas psicológicos, el no querer saber
con los amigos, el aislarse, el llorar, el pelear, que cada vez se va agudizando más. Y si esa chiquilina está pasando por una adolescencia feroz. Sabemos que la adolescencia es un periodo difícil de la vida, hay un duelo que el adolescente tiene que hacer de su propio cuerpo, de lo que era hace poco el niño, ahora ni siquiera es adulto todavía, hay un duelo, está el duelo de sus propios padres, porque ya el padre no funciona como funcionaba el padre del niño, ¿no? Los padres también hacen un duelo. Totalmente. Entonces es realmente crítica esa edad. Y bueno, y pensaba, bueno, ya le va a pasar la adolescencia. Ya tiene 19 años, tenía 19 años Nirvana. Ya le va a pasar la adolescencia, va a enfrentar la edad adulta, pero cuando llegó el momento de enfrentar la edad adulta no pudo. Dejemos que el público se sumerja en este libro. ¿Lo compramos en todas las librerías? Ese libro está en todas las librerías, se vende, porque para que la gente lo lea hay que venderlo. Exacto. Pero si alguna persona, los libreros me van a matar con esto que te voy a decir. Si alguna persona necesita de ese libro y no puede comprarlo, nosotros se lo proporcionamos. Yaraví, muchas gracias por esta conversación. Una última cosita quiero decirte. Claro que sí. Resistiré funciona en Maldonado y ahora está extendiéndose a La Valleja también, porque La Valleja tiene un nivel muy alto. Y funciona gracias al apoyo de material de la Intendencia de Maldonado y el Departamento de Políticas Inclusivas. Esto es justo decirlo, porque si no, no podríamos existir. Tengo acá los contactos 098-434-206 y 0800-0767. Ese es el número fundamental. Perfecto. El 0800-0767, que es el número de ACE. O asterisco 0787. 67, no traje los lentes. Mira, ese número es fundamental porque es el número de ACE, que se puede llamar las 24 horas cualquier persona que se sienta mal o cualquier familiar que ve que alguien se está sintiendo mal. Es atendido por técnicos, es un número de ACE, no es un call center cualquiera que te ponen la musiquita y te hacen esperar. Te atienden directamente y está georreferenciado. Creo que una de las cuestiones más importantes en estos casos es que todos tengamos la mano tendida, porque quién sabe quién puede llegar a tener la valentía también de pegar un manotazo y querer que uno le tome de la mano y lo pueda ayudar a salir un poco de ahí también. Todos queremos que nos tomen de la mano. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Miren que no es fácil conseguir que en los medios se pueda hablar de suicidio, derribar ese mito. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.